Muy bien, bienvenidos a nuestra clase número 14, los mansos. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Realmente es imperativo, es necesario comprender bien el Sermón del Monte. Normalmente pasamos de largo las bienaventuranzas y nos perdemos mucha riqueza y lo peor de todo es que dejamos de entender lo que realmente nos dice Dios a través de las bienaventuranzas. Por eso que estamos yendo paso a paso y estamos entendiendo que esto es como una escalera, como una escalera que se necesita comprender. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el tercer paso, el tercer peldaño en esta escalera. Ahí ya vimos este pobre en espíritu, ¿no? Que es morir al yo, dejar el materialismo, la parte física, nuestra autosuficiencia, el orgullo, la vanagloria, el llorar también, ¿no? El enfrentar nuestra pecaminosidad. Realmente eso nos debe llevar a ser conscientes de que tenemos una necesidad apremiante de venir a nuestro Dios y estar desgarradoramente llorando ante su presencia por nuestra condición, ¿sí? Y bueno, alejarnos, apartarnos de la autojustificación. Yo no soy malo, no le he hecho mal a nadie, soy buena gente, no he matado a nadie. Normalmente esas son las justificaciones que solemos dar. Y hoy vamos a ver la mansedumbre, los mansos. Tenemos que rendir el poder, nuestra humanidad a Dios. Tenemos que dejar el egoísmo. ¿De acuerdo? Vamos a entender hoy día este punto que estoy seguro que muchos hemos estado o hemos entendido mal, porque normalmente esto se predica en un solo sermón, las 7 bienaventuranzas, y no es suficiente, ¿no? Aún así nosotros estamos no corriendo, dejando material de lado y estamos tocando solamente uno a la vez. Las bendiciones de estas bienaventuranzas llegan a los que son conscientes de su pecado, ¿de acuerdo? Se arrepienten y comienzan a obedecer. Hay que ir punto a punto, por favor, y si tienes un lápiz, un papel por ahí, puedes tomar apuntes para que no te pierdas nada, porque hay bastante riqueza en esta clase. Lo contrario son los infelices, pues, ¿no? Los orgullosos, los autosuficientes, los religiosos, los que se autojustifican, los que no tienen conciencia, o sea, están realmente, no son conscientes de la necesidad que tienen de Dios y de la ayuda que necesitan de Dios. Están pues, totalmente apartados. Incluso los religiosos, ¿no? Hay que entender en el contexto que se da este sermón del monte, ¿no? El contexto político, social, religioso, el que está viviendo en ese momento. El pueblo judío, el pueblo elegido de Dios, está bajo el dominio del Imperio Romano. Ellos están subyugados, ¿de acuerdo? Dentro de los bloques religiosos vamos a encontrar 4, los fariseos. No tenemos tiempo para explicar detalladamente, solamente en el camino vamos a ir conociéndolos un poco más, ¿ya? Los fariseos eran los religiosos, esperaban un reino milagrero, esperaban un reino que vendría el Mesías y le traería lo que ellos necesitaban. Ellos son los que aumentaban a la palabra, ¿no? Le aumentaban la tradición, no eran los legalistas. Después van a estar los saduceos. Ellos esperaban un reino materialista. Ellos le quitaban más bien a la palabra, no solamente creían en el Pentateuco, no creían en la resurrección, por ende esperaban un reino materialista. Las bendiciones materiales eran las que ellos buscaban. Los esenios también van a ser, no se menciona en la escritura los esenios, pero ellos buscaban un reino monástico, apartarse, alejarse de la contaminación del mundo, irse aparte. Y eso eran los esenios, ¿no? Vivían, incluso a veces no se casaban, ¿no? Ellos vivían aparte en un solo vecindario o muchos salían fuera de la ciudad. Entonces esperaban ese tipo de reino. Y estaba el bloque de los celotes, ¿no? Los judíos que eran revolucionarios, no eran guerrilleros, que querían tomar por la fuerza, liberar, como lo había hecho Judas Macabeo antes de Cristo. Entonces ellos querían hacer eso, ¿no? Mataban a escondidas, ocultas, esperaban un reino militar con poder. Por eso que muchos de estos 4 bloques religiosos de los judíos se van a decepcionar, ¿no? Se van a decepcionar de lo que el Señor Jesús les ofrecía. Un reino de mansedumbre, totalmente contrario a lo que ellos esperaban. Por eso que muchos en el camino
se van a dar la media vuelta y se van a volver, ya no van a caminar más con el Señor Jesús. Entonces, ellos esperaban ese Mesías, ¿no? El Mesías poderoso, el Mesías que iba a venir con poder y matar a los romanos y darles ese reino. No entendía sobre el siervo sufriente. ¿Qué está en Isaías, no? Sino que ellos obviaban eso. No querían entender esa parte, no lo comprendían. Ellos querían un Mesías poderoso. Un Mesías poderoso que vendría a darles el lugar a ellos, ¿no? Como hijos de Abraham. Bueno, hay más datos ahí, pero tenemos que avanzar. Manso es praus en el griego, ¿no? Que significa suave, blando. Se aplicaba a los animales salvajes, ¿no? Cuando eran domesticados, mansedumbre. El pobre en espíritu, el pobre en espíritu y el llanto se enfocan en nuestra pecaminosidad. Esos son los dos peldaños que vimos, ¿de acuerdo? Este tercer paso, este tercer peldaño nos enseña, nos centra en la santidad de Dios, ¿de acuerdo? Nosotros comprendemos nuestra humanidad, ¿no? Reconocemos nuestra condición, venimos arrepentidos, en llanto por nuestra condición a nuestro Dios, y nuestra comprender a Dios nos muestra nuestra indignidad, ¿ya? Pobreza en espíritu más mansedumbre vendría a ser lo que es la humildad en general, ¿de acuerdo? O sea, nosotros nos reconocemos pecadores indignos y nosotros somos conscientes de que Dios es justo y digno, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que tenemos que ir marcando y entendiendo cuando nos acercamos a nuestro Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo que, si yo soy orgulloso, como el fariseo, ¿no? Que oraba y decía, gracias Dios por bendecirme, no hacerme como esto, ¿no? ¿Puede un creyente caer en ese tipo de cosas? Sí, por supuesto que sí. Puede caer en esas cosas. La religiosidad lo puede empujar a pensar que es mejor que otro, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Mateo 21:5 dice, decita la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así entra el Señor Jesús, ¿no? En entrada triunfal, un domingo, a Jerusalén, ¿no? Entra montado en un pollino, en un burrito. ¿Sí? Bueno, hay bastantes datos ahí, ¿no? Normalmente cuando alguien iba en son de guerra iba en caballo, ¿no? Pero cuando iba en son de paz iba en un burrito. Entonces eso es lo que hace el Señor, ¿no? El Rey de Reyes entrando en su ciudad en un pollino, ¿no? En un burrito. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo apropiándose de esa mansedumbre, ¿no? Y ternura de Cristo, dice. Qué interesante. Cuando realmente vamos comprendiendo el Sermón del Monte, todo el resto del Nuevo Testamento realmente debe tener más luz. O sea, después de estos estudios, cuando leas un pasaje bíblico donde se habla de mansedumbre, de ternura, de humildad, de pobreza en espíritu, de no ser gravosos a otro, no creerse superior a otro, etcétera, etcétera, realmente no va a ser tan complicado. Por eso que muchas personas pasan de largo las bienaventuranzas y de frente quieren ser luz y sal, o piensan que son luz y sal, y se equivocan, porque no han subido esta escalera. Entonces es importante, y vas a darte cuenta conforme vamos leyendo la Escritura, cómo los pasajes bíblicos van tomando sentido, más claridad, ¿de acuerdo? Algunos creyentes lo deben haber escuchado, dice el creyente, nosotros los cristianos somos mansos, pero no somos mensos, ¿no? Algunos dice, el que dice así, normalmente este es un estribillo, ¿no? Que se dice porque rima, pero en realidad no es verdad, no es verdad. El creyente es manso en forma general, El que dice, bueno, el creyente es manso pero no menso, todavía hay un orgullo o un sentir a defender sus derechos, ¿de acuerdo? Y eso no es así. Hay que entender, por eso es importante entender este peldaño, esta bienaventuranza, ¿ya? Algunos un poco más ordinarios todavía
van a decir lo siguiente, ¿no? El cristiano es bondadoso, pero no baboso, dice, ¿no? O sea, son un poquito más vulgares, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo el que dice esto? Lo que está diciendo en realidad es que nosotros no debemos dejarnos pisar el poncho, diríamos nosotros, ¿no? No somos tontos. Claro, en ningún momento dice que el ser manso es ser tonto. En ningún momento está diciendo eso. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿de acuerdo? Así que pon máxima atención, por favor. Entonces, ser manso no significa ser débil, ¿ya? Lo que significa es allanar nuestro carácter, nuestra fortaleza bajo control, al dominio de nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? A veces hay personas que dicen, personas que son así, esas renegonas, ¿no? Oiga, señor, ¿qué tiene? Oiga, y gritan, ¿no? Gritan en su casa, gritan en la calle, ¿no? Se quieren pelear con todo el mundo, ¿no? Entonces, mire ese señor, o esa señora también, ¿no? De carácter fuerte, dices, carácter fuerte. Terrible error, no es carácter fuerte. Una persona que grita, matonesca, pleitista, no es de carácter fuerte, es una persona de carácter débil más bien. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, no hay ejército más poderoso, ¿no?, que si tú tienes dominio propio, que tienes control sobre tu mal carácter, ¿de acuerdo? Pues hay unas personas que son de carácter fuerte, dicen, no, eso es carácter débil. Y esas personas, dice Proverbios también 25:28, son como una ciudad derribada. Y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene control. Es una ciudad sin muros. ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente las ciudades se amurallaban para no ser presa fácil de bandoleros, ¿no? Bandidos que venían a saquear, saqueadores, o a tomar la tierra. Entonces amurallaban las ciudades. Entonces, pero una ciudad sin murallas, ¿qué está diciendo? Que cualquiera la puede saquear. Cualquiera puede entrar y robar y atacar y matar. Eso es lo que está diciendo acá el proverbista. ¿De acuerdo? Entonces, así somos las personas, o son las personas que tienen este carácter débil en realidad. Son personas que cualquiera, tú le dices algo, ¡pum!, se encienden, ¿no? No tienen control. Le una encadita y ¡pum!, ¿no? Como se encienden en ira, en cólera, descontrolados, ¿no? Entonces, igual, un caballo salvaje es un animal inútil en realidad, inservible, no te sirve. No, es un animal que no es productivo. La medicina también en proporciones, en dosis elevadas, puede ser un veneno. En vez de ser una medicina, se puede volver un veneno, ¿no? El viento apacible puede acariciar, puede refrescar, pero un viento descontrolado puede ser un tornado, un huracán, ¿se dan cuenta? Todo lo que está fuera de control es nocivo, ¿ya? Iguales son las emociones. Y ese es el creyente lucha. Por ahí tengo un estudio sobre el cristiano y el mal carácter. Te animo a verlo, está en YouTube también. ¿Ya? Debería todo creyente ver y trabajar esto, porque por lo general traemos a la iglesia o traemos a nuestra vida en Cristo nuestro mal carácter. Y hay que estar atentos, ¿no? Si alguien tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo te dice que tienes mal carácter y tú eres creyente, entonces debe encenderse una luz roja en tu cabeza. Tienes mal carácter, entonces tienes que dejar tu mal carácter a los pies de la cruz y dejar que el Espíritu Santo te dé esa templanza, ese dominio propio. ¿De acuerdo? Entonces, mansedumbre no es violencia y no es venganza. Por eso que el manso y no menso y el bondadoso y no baboso no aplican. Porque es lo contrario. El creyente, la mansedumbre es contraria a la violencia y la venganza. Espero que estemos entendiendo hasta ahí. El manso sufre agravios, insultos, abuso, incluso cuando le quitan sus bienes materiales. A veces hermanos que se matan físicamente, literalmente hablando, se matan por terrenos. Familiares que se pelean por casas, por un pedazo, o por cosas materiales, ¿no?
eso lo vemos a veces entre hermanos, no, ese es mío, ese yo lo he comprado, que esto, que el otro. O sea, realmente Hebreos, ¿no? Hebreos 10:34, escuchen lo que dice. Y léanlo también ahí en su pantalla. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, con gozo, dice otra versión. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. A veces no, como decía mi mamá decía, ¿no? Nos está peleando por un par de trapos, decía, ¿no? Nos estamos peleando por un par de trapos, decía. Ah, no hay problema, ¿no? Entonces, ese es el creyente. El creyente es así. El creyente es así, sencillo. Había un hombre en la India, comenzó a llover y no tenía dónde ponerse para que no se mojara, y se paró a un costado de una cornisa, ¿no? En un hotel grande, y estaba paradito ahí, y baja un hombre adinerado, ¿no? Estos hombres bajan un auto muy caro, ¿no? Y le dice, oye, ayúdame a subir mis maletas. Y el hombre que estaba ahí paradito lo ayuda, pues, ¿no? Lo ayuda a subir las maletas, entra al hotel, lo lleva a su habitación, le carga sus maletas, y cuando se va a retirar, le dicen, oye, toma la propina, le dice, ¿no? O sea, se estaba yendo, le dice, oye, no te vayas, toma la propina. No, le dice, no quiero. ¿Cómo que no? Le dice, pero ese protocolo, pues, no darle a los asistentes en los hoteles su propina. Y él dice, lo que pasa es que yo no trabajo acá. Y entonces, ¿por qué que tú no trabajas acá? No, le dice, yo no trabajo acá. Y entonces, ¿por qué me has ayudado a cargar mis maletas? Porque tú me lo pediste, pues. Entonces, ese debe ser una de las actitudes de repente que podríamos imitar, ¿no? A veces cuando sentimos que nos están avasallando, nos están sobrecargando, estamos haciendo algo, nos encendemos o queremos defender nuestros derechos, ¿no? Por eso que cuando sigamos avanzando en el Sermón del Monte, ahí Dios permita que sigamos avanzando, ahí vamos a observar eso, ¿no? La milla extra, el caminar una milla más. El que te pide que le ayudes una milla, tú ayúdale dos. Tú ayúdale dos. Entonces, ahí vamos a entender un poquito más esto. Quiero presentarles este hombre que está con este león. Fíjense. Este hombre lo encontró en la red, que convive con leones, juega con los leones como si fueran gatos. Y realmente es sorprendente, ¿no? Ver cómo uno de estos animales tan salvajes puede jugar con un hombre de esta manera. Me llamó mucho la atención. Entonces, lo que quiero graficar acá es que el león no ha dejado de ser león. El león sigue siendo un león salvaje, pero ese poder está bajo control en realidad. Nos escucha, hermano Jorge Ocampo. Listo, ahí, parece que muy pesado. Vamos a continuar el estudio, ¿ya? Pero lo que quería graficar con ese video es que justamente este hombre convive con otros animales. Los leones no han dejado de ser leones, siguen siendo leones. Entonces, igual es el creyente, ¿no? El creyente no ha dejado de ser creyente, muy por el contrario, ¿no? Igual que el apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero alguien podría argumentar o podría estar pensando, ¿no? Pero el Señor no fue manso cuando vio el templo lleno de ladrones y comenzó a botarlos, ¿no? No fue manso, no los botó riéndose, ¿no? Entonces, es más, Juan dice 2:14-15, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. No lo ha hecho riendo, por supuesto que no. Estaba airado, estaba molesto. Claro que sí. Pero el dato que a veces pasamos por alto y no observamos bien, es cuando la escritura dice, y haciendo
Ya. Entonces, el Señor hace un azote, se toma un tiempo, o sea, no ve eso y se descontrola, sino que se toma un tiempo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a la grabación. Listo. Entonces, decíamos que el Señor Jesús se toma un tiempo para hacer un azote, ¿de acuerdo? No ve, se descontrola, entra en rabia, no. Él se toma un tiempo para hacer un azote. Y eso nos hace entender de que él no había perdido el control, ¿de acuerdo? Ya, entonces el Señor no perdió el control, no perdió el control. También vemos, el profeta Isaías lo va a decir 700 años antes de Cristo, ¿no? Antes de que suceda todo eso, va a decir que él no se defendió, ¿no? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Y cuando ya lo mandan con Herodes, ya no estaba el Señor, ya no dice nada, ¿no? Ya él no se defiende, no dice nada, y él simplemente va a cumplir, va a ir a la cruz, ¿no? También cuando el apóstol Pedro, ¿no? Lo quiere defender, cuando Pedro lo quiere defender, ¿no? Le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Dice, 12 legiones de ángeles, ¿no? Haciendo referencia a una legión romana. Una legión romana más o menos eran 6.000 hombres, ¿no? 6.000 hombres. Ya multiplícalo por 12, ¿no? Considerando que un solo ángel de por sí ya hubiera hecho todo el trabajo, ¿no? Es más, hay un ángel, dice Segundo de Reyes 19:35, ¿no? Que en una sola noche mató 185.000 hombres de guerra. Ahí está, lo puedes leer. ¿Qué más? El impío justifica su camino de maldad. Eso hace el impío. No, yo no lo hago. El impío nunca reconoce su maldad. Defiende sus propios derechos. Defiende sus propios derechos. Busca su propio beneficio. Busca las cosas a su favor. Entonces, muchas veces los creyentes nos parecemos al impío en esto. No hay diferencia. Por eso que la mansedumbre no es una marca. Y debería ser una marca. Debería ser una insignia del creyente. ¿De acuerdo? Vamos a citar algunos, bueno, ahí he puesto para acordarme carrera de galgos, ¿no? ¿Cómo es la carrera de galgos? Carrera de galgos son los perros, pues, ¿no? Unos perros ingleses que hacen carrera de perros, ¿no? Hacen carrera de perros. Y estos perros son muy rápidos, son los perros más rápidos que existen. Corren a 63 kilómetros por hora aproximadamente. Entonces hay un partidor, hay una carrera de perros, ¿no? Y se da la partida y salen los perros disparados. Y hay un partidor donde no se abre, no sale nadie. Entonces, esperando pues la expectativa, ¿cuál fue el perro que se quedó, no? Entonces, cuando abren el partidor, en el partidor había un guepardo, ¿no? Había una chita. Claro, esta es una historia ficticia, pero grafica lo que quiero enseñar el día de hoy, ¿no? Un creyente no necesita hacer gala de poder, de fuerza, de carácter, no necesita hacer gala de eso, ¿no? Porque ya el creyente está bajo control. Él es como el guepardo o como la chita, ¿no? Que era obviamente mucho más rápido que cualquier perro. Él no necesitaba correr con los perros ni demostrar a nadie, ¿no? Que era más veloz que ellos. Entonces esta historia ficticia, obviamente, refleja eso, ¿no? El creyente es eso. No necesitamos descontrolarnos y mostrar a nadie lo que somos. Bueno, vamos a dar unos ejemplos bíblicos. Job definitivamente que es uno de ellos, ¿no? Dice, Dios da poder a los humildes y ayuda a los afligidos, va a decir él. Moisés que había matado a un egipcio. Moisés que rompió las primeras tablas al ver la orgía idolátrica, al bajar del monte y ver toda. Muy bien, entonces, como estábamos observando,
a veces estamos viendo los ejemplos, ¿no? Moisés, un hombre bastante violento, dice la escritura que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces ese es el trabajo que hace el Señor en cada uno de nosotros. David también, ¿no? David era un hombre realmente el rey por antonomasia, ¿no? O sea, es un rey que desde que fue nombrado dijo, no, bueno, ya me ungieron como rey, yo voy a tomar posesión. No, estaba Saúl todavía, que Saúl había sido designado como rey, ungido también, y cuando Saúl lo estaba buscando para matar a David, ¿no? Saúl tiene la oportunidad en una cueva de matar a Saúl, pero sin embargo él no lo hace, ¿no? Y sus hombres de guerra le dicen, ¿no? Oye, ¿por qué no lo has matado? No, le dice, ser incapaz de levantar mi mano contra el ungido de Dios, ¿no? Él había sido ungido también por Dios. Era un rey malo, David tenía toda la potestad para de repente hacerlo y hubiera quedado muy bien, pero él no lo hace, ¿no? Eso demuestra su mansedumbre. Algo pasar que lo quería matar, ¿eh? Lo estaba buscando para matarlo. Para matarlos. Cualquiera de repente podríamos haber actuado, no nos ponemos en el lugar de David y bueno, lo matamos en defensa propia, pues, ¿no? Pero David no hace eso, no hace eso. Y también hay un hombre llamado Simei. Simei era uno de la línea de Saúl y cuando Absalón, el hijo de David, lo derroca y lo hace huir a su padre y David está huyendo, sale este Simei a insultar a David. David estaba huyendo, ¿no? Definitivamente con una moral recontra baja y este hombre sale a insultarlo, ¿no? Y no solamente lo insultaba, sino también le tiraba piedras, ¿no? Ponía piedras en el camino, estorbaba. Y no solamente ponía piedras en el camino, sino que les tiraba polvo, ¿no? No sé si han tenido esa experiencia de que a veces jugando en la playa, levantaba polvo, ¿no? Levantaba polvo. Y lo iba insultando y lo iba maldiciendo a David. Y sus hombres de guerra, sus hombres, los hombres de David, ¿no? Sus generales le van a decir, oye, ¿quién es no? Este perro muerto, ¿no? Dame la orden, ¿no? Le dicen a David, dame la orden y le corto la cabeza. Y David dice, no. No, le dice, es Dios quien está permitiendo, es Dios quien lo ha enviado, ¿no? Y yo merezco esto, ¿no? Lo estaba insultando, decía, tú eres un sanguinario, eres un tal por cual lo insultaba y lo maldecía, ¿no? Y él no cae. A veces nosotros estamos estresados, a veces, ¿no? Y a veces nos dicen algo y ¡pum! Desencadenamos nuestra furia contenida, ¿no? David no hace eso. ¿De acuerdo? Entonces, otro tanto que tenemos que aprender, ¿no? Tanto que tenemos que aprender. Y estaba, mira, lo curioso de esto es que David, cuando David, matan a Absalón y David vuelve a Jerusalén, ¿no? Y está volviendo, el primero a salir al encuentro es Simei, ¿no? Simei sale al encuentro, le dice, bueno, he pecado, discúlpame, ¿no? Perdóname, que esto que lo otro. Y David pudo haberlo matado, ¿no? Igualito, su general le dice, oye, hay que matarlo a ¿no? Por haber hecho eso. Y David le dice, oye, mi primer día como rey nuevamente no va a morir nadie, ¿no? Ese es David, ¿no? Ese es mansedumbre. Abraham también, ¿no? Abraham sale con su papá, con Lot. Papá muere en camino, Taré, muere en el camino a la tierra prometida. Y se encuentra va con su sobrino Lot. Su sobrino Lot también prospera, él prospera. Había una pelea ahí entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces acá en el 13 algo bien interesante, ¿no? Génesis 13 nos va a contar eso, ¿no? Que él le da a elegir entre si tú te vas a la derecha y me voy a la izquierda, le dice, ¿no? Pero él era el patriarca, él era el más antiguo, él era el mayor, él era el que había salido en realidad escuchando la voz de Dios, él era el que tenía todo el derecho de tomar la decisión y ¿sabes qué? Yo voy a ir acá. Y le da esa potestad a su sobrino Lot, ¿no? Y Lot comienza a mirar, ¿no? Todo ambicioso y ve unas tierras muy hermosas, muy, muy fértiles.
y se va, ¿no? Y se mete en la boca del lobo porque va a terminar en Sodoma, ¿no? En Sodoma y cerca de Gomorra también, ¿no? Entonces va a haber una serie de cosas, ¿no? Pero ese es Abraham mostrando su mansedumbre también. José es otro ícono de la mansedumbre, ¿no? Él es envidiado por sus hermanos, odiado por ellos, lo querían matar, lo venden al final, termina como esclavo, después termina difamado, termina preso, después Dios lo exalta, ¿no? Dios lo exalta, perdona a sus hermanos. Hay una historia tremenda ahí, ¿no? En Génesis 45 y el 50 también. Y él va a llorar con sus hermanos, le va a perdonar, ¿no? Los pudo haber hecho lo que quería, ¿no? Pero él los perdona, llora abrazado de sus hermanos, hace traer a su padre, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo soy Dios, ¿acaso? Dice, Dios es el que juzga. Dice, qué interesante, eso está en el 50. Léelo, por favor. Usías también, un rey que comienza a gobernar desde los 16 años, temeroso de Dios. Dios lo comienza a hacer ganar, lo prospera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con Usías? Se llena de orgullo, y comienza a llenarse de orgullo y la autosuficiencia aparece. Esos son puntos en las manos del enemigo terribles, ¿no? Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, pensar que yo lo he hecho, ¿no? Eso es terrible. A veces el enemigo, cuando no puede avasallarte, lo que hace es inflarte, ¿no? Exaltarte, y te hace caer, o te tumba o te eleva, ¿no? Y a veces por una de esas dos te puede hacer caer. Esta es una lucha, hermano, es una lucha. Entonces Usías, su autosuficiencia lo lleva a meterse al santuario, a ofrecer sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Y se llena de lepra, ¿no? Él muere leproso al final. Por eso que el apóstol Pablo, ¿no? Él va a poner, dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ojo con esto, ojo con esto. Él siempre va a decir, yo todo lo puedo, pero no en mí, sino en Cristo que me fortalece. Sino, de ahí viene la expresión también. No poner nuestra confianza en nuestra humanidad. ¿De acuerdo? Efesios, el mismo apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Efesios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, soportados con paciencia, humildad y mansedumbre. A los colosenses también, vestidos pues como ungidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Espero que ahora tengan más claridad estos pasajes bíblicos. Tito 3, 1, 2, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, problemáticos, conflictivos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres, para con todos los hombres. Que tiene que quedar bien claro eso, amados hermanos. Claro, clarísimo tiene que quedar. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Ya explicamos, ya vimos un videito. El manso no es un cobarde ni un débil emocional, no es un tembleque, ¿no? Su valor, su fortaleza, su convicción y amabilidad vienen de Dios, de Dios. No viene de su fuerza, no viene de fortaleza, no viene de su dominio propio, viene del poder que Dios le da a través del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El manso tiene el Espíritu de Cristo. El manso defiende la gloria de Dios, no se defiende él. O sea, cuando mis derechos son pisoteados, yo soy avasallado, insultado, difamado, quitado, todo lo que sea, ¿de acuerdo? Pero cuando Dios, mi Dios, es ofendido, agraviado, sí me debe molestar. Miren el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús estaba crucificado. Y esa provocación sutil, ¿no? Seguro que les ha pasado, seguro que les ha pasado. Estaba el Señor crucificado y se acercaban los religiosos y le decían, y los que pasaban por ahí, ¿no? Y le decían, a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, ¿no? Lo sutil, ¿no? Lo sutil de la provocación. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. O sea, ¿se dan cuenta? Esto es una provocación satánica. Y a veces nosotros mismos, ¿no? Dentro de nuestra fe, nuestro cristianismo, somos provocados también. Somos provocados.
somos marginados, sutilmente también, ¿no? Esa indirecta, ¿no? Esa indirecta, yo sí le digo sus cosas, ¿ah? Ahora va a ver, ahora vas a ver quién soy yo, así ha dicho, y ya, ¿no? O sea, ¿pasó eso o no? ¿Eso no han escuchado de creyentes o no? Claro, ¿por qué? Porque no han entendido esto, no han entendido eso. Yo sí en una le paro el macho, ¿ah? Yo sí tengo que decirle todas sus verdades. Así ha dicho, ¿no? Y metiéndose en el chisme encima, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, amados hermanos. Entonces el mismo Señor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si de repente nosotros nos hubieran provocado así, ¿no? Ahora van a ver, ¿no? Ahora sí me bajo y van a saber quién es. Podría ser, ¿no? Pero es una tentación muy sutil porque el Señor lo pudo haber hecho, ¿no? Pero no vino para eso, no vino para eso. El mismo apóstol Pedro, ¿no? Va a decir, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga con justicia. Grábate esto, si algo te tienes que quedar de este estudio, de todo lo que estás aprendiendo, y solamente es con esto, guárdatelo en tu corazón. Esto que dijo, seguir sus pisadas, no maldecir a los que nos maldicen, ¿de acuerdo? Padecer, aun cuando padecía no amenazaba. Ahora va a haber, ahora, ¿se acuerdan? Creyente que dicen, por supuesto, hermanos, por supuesto. Por eso que el cristianismo es mediocre, el cristianismo es sin Cristo en la actualidad. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Sino que dice que encomendaba la causa al que juzga con justicia. Esto me hace acordar una historia que me contó un inconverso, un compañero de trabajo. Me dice, oye, había un creyente, había un cristianito, decía, había un hermanito, decía, así me dijo, ¿no? Había un hermanito, ¿no? Así nos dicen a los creyentes, ¿no? Había un hermanito que venía, así como tú, me dice, ¿no? Y a veces comíamos, a veces sentaba en nuestra mesa, comíamos juntos. Y él siempre oraba, me dice. Siempre esperábamos que orara. ¿Por qué? Porque cada vez que él oraba, se agachaba, cerraba sus ojos y se agachaba. Y oraba por sus alimentos. Y en eso nosotros aprovechábamos y nos robábamos su fruta, me dice. A veces nos robábamos su fruta de broma. De broma en broma nos robábamos su fruta, pero a veces ya no le devolvíamos la fruta. Y él nunca se quejaba, me dice. Nunca decía, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué tienen? Nunca, las veces que yo estuve, nunca lo vi quejarse, me dice. Nunca lo vi reclamar su fruta. Y a veces no le devolvían su fruta. Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo el testimonio de este creyente, ¿no? Él falleció en un accidente en el Pasamayo. Así me contó este compañero de trabajo, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. La mansedumbre que debe mostrar un creyente. El hombre tenía dominio sobre la tierra. Acá vamos a ver ya la parte de la herencia, ¿no? Porque ellos recibirán, los mansos van a recibir la herencia, la tierra por herencia, ¿de acuerdo? Entonces esa es la parte del tercer bloque de cada bienaventuranza, y dice que vamos a heredar la tierra, ¿de acuerdo? Entonces el hombre, Adán, tenía el dominio de la tierra, pero Adán perdió ese dominio, ¿no? Y Cristo lo recuperó. Cristo lo recuperó. Los judíos pensaban que era para los fuertes, o sea, la tierra en sí, con su gloria y todo, era para los fuertes. Por eso esperaban un Mesías que les dé esa heredad, ¿no? Porque eso estaba en el Salmo, ¿no? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundante paz. O sea, ellos salteaban cosas y lo aprovechaban a su beneficio. O sea, malinterpretaban la escritura o interpretaban a su favor las cosas. Entonces obviaban mucho. Es más, el mismo profeta Isaías, en el capítulo 11 de Isaías y en el 65, si mal no recuerdo, va a hablar de esta tierra, cómo va a ser regenerada. Un salmista también va a decir, creo que es el Salmo 2, si mal no me equivoco, cómo va a ser el gobierno del Señor en esta tierra. ¿De acuerdo? Entonces, en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Todo. Los justos lo esperamos. Tenemos esa convicción. ¿De acuerdo? Así que ninguno, dice Pablo a los Corintios, así que ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo vuestro, sea Pablo, Apolo, Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Todo, todo, o sea, todo. ¿Por qué pelearse por un pedazo de tierra si todo es tuyo? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué se identifican con un solo, si todos somos de Cristo? ¿No? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Lo contrario de que vamos a recibir todo es los injustos. Los injustos no van a recibir nada. Muy por el contrario, están fuera del reino de Dios. Por eso que ahí mismo a Corintios va a escribir, ¿no? A los Corintios. 3 capítulos más adelante nada más. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de Dios. Y la lista continúa, una pequeña lista. ¿De acuerdo? Hay que buscarla, ¿no? La mansedumbre hay que buscarla. Sofonías 2:3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo. Buscad la mansedumbre, buscad. Si no hay mansedumbre, no se puede comprender la escritura. Santiago va a decir: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así uno debe acercarse a la escritura con mansedumbre, reconociendo la santidad, la dignidad de Dios, ¿de acuerdo? No poniendo en tela de juicio. Testigo eficaz. El orgullo, la autosuficiencia, la autojustificación y mi vanagloria a veces impide que yo sea un buen testigo, un buen sembrador, un buen evangelista, un buen siervo de Cristo, buscando sembrar la buena semilla, la buena noticia. ¿De acuerdo? Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre. Hay que traer con amor, hay que presentar el evangelio y defenderlo con amor. Hay personas, ojo, no hay que confundir esto, hay personas que lo único que buscan es debatir, pelear, discutir y presentar sus argumentos de mala forma. Ahí no pierdas tu tiempo. Ahí se va a aplicar otro pasaje bíblico, que es no darle las perlas a los cerdos y lo santo a los perros, ¿de acuerdo? Hay que saber discriminar. Pero hay personas que a veces se acercan y hay que darles eso, ¿no? Por eso le digo, inviten a las personas que vengan y conozcan de Cristo, conozcan a Cristo, ¿de acuerdo? No de Cristo, sino que conozcan a Cristo. Muy bien, la mansedumbre agudiza las retinas espirituales y la herencia se hace más visible en el presente. Si bien es cierto, dice heredarán, o sea, hay una, o recibirán, habla de futuro, en realidad ya la herencia está. Cuando yo no me hago consciente de la herencia de la tierra, del reino milenial de Cristo, yo pierdo ese sentido de mirar las cosas de acá y miro las del cielo. Pero en ese afán Dios agudiza mi visión y comienzo a disfrutar. Oye, qué bien, mira, ¿cómo ha sido así? Comienzas a ver los milagros que Dios ha hecho en tu vida y lo bueno que ha sido contigo, a pesar de todo. ¿De acuerdo? Y ahí vas a ir entendiendo un poco más. Dice que hay una historia de un hombre que era muy rico, pero un día quiso darle una lección a su hijo. Quería mostrarle la pobreza. Entonces va al campo. Va a un campo y busca una familia sencilla, ¿no? Y encarga al muchacho ahí. Lo deja al muchacho ahí por 3 días. Entonces cuando el padre regresa le dice: mira, hijo, yo he querido darte una lección realmente y aprendas de la vida, la diferencia que hay entre un rico y un pobre, le dice, ¿no? Entonces, ¿has notado la diferencia que hay entre su casa y nuestra casa? Entre cómo vivimos y ellos viven, le dice el papá al muchacho. Y el muchacho le responde: sí, papá, le dice, la verdad es que me he dado cuenta que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4 perros. Que nosotros tenemos una piscina y la tenemos que estar cuidando y ellos tienen todo un estanque, le dice, y encima tienen peces. Dice: nosotros iluminamos nuestros jardines con luces eléctricas, con bombillos, con faros. Pero sin embargo ellos, el campo, la luna y las estrellas iluminan todo el campo, le dicen. Nosotros tenemos un jardín con reja, con cerca, y ellos no tienen la libertad y su campo se extiende hasta donde uno puede ver, le dice, ¿no? Nosotros escuchamos música en nuestros reproductores, en nuestras radios, pero ellos escuchan los pajarillos cantar, le dice, y los sonidos de la naturaleza.
Nosotros tenemos portones, le dice, está todo cerrado, sin embargo ellos tienen sus puertas siempre abiertas y siempre reciben a sus invitados, le dice, ¿no? Nosotros nos conectamos por el celular, por el internet, pero sin embargo ellos pues, tienen ese lapso familiar, se comunican directamente como familia. Le dice, papá, muchas gracias por enseñarme esta lección, le dice, y mostrarme cuán pobres somos nosotros, le dice, ¿no? Entonces, se revirtió la lección, ¿no? Se revirtió la lección, por eso que alguien va a decir que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces, volviendo a nuestro tema sobre la mansedumbre, ¿no? Es necesaria para la salvación. El salmista va a decir, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Interesante, ¿no? Iban discutiendo sobre quién iba a ser el más grande en el reino, y el Señor Jesús dice que, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque el niño es inocente, ¿no? En ese sentido es inocente, no tiene orgullo, no le dura la cólera, no es autosuficiente. Depende de sus padres, ¿no? Para cruzar una pista, para hacer ciertas actividades que demandan de repente peligro. Siempre está dependiendo. Nosotros no, ¿no? Ha entrado tanta basura en nuestras mentes. Nuestro corazón ha sido tan corrompido por el mundo, sus pasiones, sus seducciones. Se ha llenado de orgullo, de autosuficiencia. Entonces que se nos hace imposible, ¿no? Acercarnos. No es como un niño, ¿no? Entonces por eso que el Señor va a llamar a un niño. Tú quieres ser grande, hazte como un niño. Sirve a más, hazte menos que todos. Eso es lo que está diciendo el Señor, y eso demanda mansedumbre. Eso demanda mansedumbre, la inocencia de un niño. Hace poco una hermana me escribió, mandó un audio diciendo que su sobrino, Matías, le estaba haciendo una pregunta, y quería hacerme una pregunta, ¿no? Y me mandó un audio. La verdad que yo soy más andragogo que pedagogo, ¿no? Yo me gusta enseñar más a adultos que a niños. Entonces la pregunta me cogió de sorpresa, ¿no? Y la pregunta decía si Dios había creado el infierno. Entonces yo no buscaba las palabras para explicarle, y al final le expliqué un lenguaje un poco bastante sencillo, que digo que sí, que Dios creó el infierno, pero para Satanás, sus demonios. Le expliqué a un lenguaje a su edad, ¿no? Entonces el niño quedó muy contento con la respuesta y todo, ¿no? Y me dio mucho gusto porque su tía me compartió lo que él puso en su estado, ¿no? Y él escribió esto, ¿no? Crean en Dios y estarán en el lindo paraíso y obedezcan a sus padres, ¿no? Qué bonito, realmente a mí me conmovió mucho y realmente nos hace entender cuánto necesitamos hacernos como niños, ¿no? Cuánto necesitamos realmente tomar este ejemplo y hacernos como niños, ¿no? Lo que el Señor dijo. Solo así. Entonces, de ahí la mansedumbre, amados hermanos. Espero que esta lección realmente repásala, vuélvela a repasar, vuélvela a ver y corrige lo que has estado haciendo mal. El cristiano es manso siempre. Demuestra la mansedumbre siempre. El Señor Jesús va a decir, vengan a mí, tomen mi yugo, que ligere mi carga, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde, manso y humilde. O sea, nuestro Señor es el que nos da el ejemplo y nos hace el llamado y nos da la orden de ser manso, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí hemos llegado. Nuestra próxima lección, ahí está, llegamos a tenemos que ver una tarea, rendir nuestro poder al Señor, nuestro mal carácter, nuestra falta de dominio propio, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿de acuerdo? Hay que dejar el egoísmo, la violencia, y bueno, aún quieres pelear, aún quieres tomar venganza, aún todavía te queda algo de violento, entonces necesitas venir a Cristo, necesitas rendirle tu vida a Cristo, ¿de acuerdo? Ahí está el pasaje que le mencionaba, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, dice esta versión, manso, ¿no? Manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, ¿no?
Interesante esta versión. Eso es lo que nos ordena el Señor. Aprendan de mí. Aprendan de mí. Y eso es el llamado que nosotros debemos de repente decirle a otra persona, ¿no? Otra persona que es violenta, que tiene mal carácter, etcétera, etcétera. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Realmente somos mansos y humildes de corazón? Es una pregunta, y este sermón del monte nos debe estar desafiando nuestro cristianismo, o nuestro modo de vivir, o nuestro mal testimonio. ¿De acuerdo? Que Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.